Ella arreglaba motores llena de grasa, hasta que el millonario entró y se quedó helado con lo que vio. ¿En serio me está diciendo que no puede arreglar mi auto? Santiago Restrepo ajustó su corbata italiana mientras observaba a la mujer que tenía las manos hundidas en el motor de su Maserati. Valentina Morales levantó la vista por primera vez desde que él había entrado al taller. Sus ojos azules brillaron con una mezcla de irritación y diversión mientras se limpiaba las manos grasientas en el overol. «No le estoy diciendo que no puedo arreglarlo», respondió con calma enderezándose lentamente. «Le estoy diciendo que el problema no es mecánico. Su auto tiene un conflicto entre el software de la computadora y el sistema de transmisión. Necesita reprogramación, no reparación». Santiago parpadeó, sorprendido. En los 3 talleres anteriores le habían dicho que era un problema simple con el embrague. «Reprogramación. Señorita, yo solo necesito que mi auto funcione». Valentina sonrió de lado, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, y por eso ha estado en 3 talleres diferentes esta semana, ¿verdad? Puedo ver las marcas de donde otros mecánicos han estado tocando partes que no tenían nada que ver con el problema real». La lluvia golpeaba fuerte contra el techo del taller Morales, mientras Santiago procesaba las palabras de esta mujer que parecía conocer su auto mejor que él mismo. Había llegado ahí por desesperación, después de que su Maserati se descompusiera justo en este barrio de clase trabajadora en Medellín. «Mire, señor». Valentina esperó. «Restrepo. Santiago Restrepo. Señor Restrepo, su auto es hermoso, pero tiene un problema de fábrica que muchos mecánicos no saben identificar. La transmisión automática de este modelo tiene sensores que se comunican con la computadora central. Cuando uno de esos sensores falla, no es que esté roto físicamente, sino que está enviando información incorrecta». Santiago la observó con atención creciente. Esta mujer no solo era hermosa bajo la grasa y el overol de trabajo, sino que hablaba de su auto como si fuera un libro abierto. «¿Y usted sí puede arreglarlo?» «Puedo diagnosticarlo correctamente». Valentina regresó al motor conectando una computadora portátil a un puerto bajo el tablero. «Lo que veo aquí es que el sensor de velocidad está mandando datos inconsistentes. La computadora no sabe si está en primera o segunda velocidad, por eso se queda trabado». Mientras hablaba, sus dedos se movían con precisión experta sobre el teclado. Santiago no pudo evitar notar la concentración absoluta en su rostro, la forma en que sus manos conocían cada parte del motor. «¿Dónde aprendió todo esto?», preguntó, genuinamente curioso. Valentina no levantó la vista de la pantalla. «Mi papá me enseñó lo básico, pero los autos modernos, bueno, hay que estudiar por su cuenta». Hizo una pausa. «Estudié ingeniería automotriz 2 años antes de...». No terminó la frase. Santiago notó la tensión en sus hombros. «Aquí está el problema», anunció Valentina señalando la pantalla. «El código de error 0753 indica falla en el solenoide de cambio. Pero mire esto», escribió rápidamente. «Si reprogramo la respuesta de la computadora para que ignore las señales inconsistentes del sensor y se base en los datos del acelerador y RPM, el auto funcionará perfectamente hasta que pueda conseguir el repuesto original». Santiago se acercó más, fascinado no solo por su conocimiento, sino por la forma en que explicaba conceptos complejos con simplicidad. «Eso es muy inteligente. Es lógico», corrigió Valentina. «Los ingenieros de la fábrica programaron el sistema para ser muy sensible, pero a veces es demasiado sensible. Una pequeña modificación en el código y...». Sus dedos volaron sobre el teclado. Segundos después le hizo una seña a Santiago. «Enciéndalo». Santiago giró la llave. El motor arrancó suavemente, sin el temblor errático que había tenido toda la semana. «Increíble», murmuró, genuinamente impresionado. Los otros mecánicos querían cambiar toda la transmisión. Valentina cerró la computadora y finalmente lo miró directamente. «Los otros mecánicos probablemente son muy buenos con motores de los años 90, pero estos autos son diferentes. Son más computadora que motor. ¿Y usted cómo sabe tanto de computadoras?». Por primera vez Valentina pareció incómoda. «Leo mucho. Internet tiene toda la información que necesitas si sabes dónde buscar».
Santiago sintió que había algo más, pero no presionó. En cambio, sacó su billetera. ¿Cuánto le debo? 50,000 pesos por el diagnóstico y la reprogramación temporal, pero va a necesitar el repuesto en las próximas semanas. Santiago puso un billete de 100,000 en el mostrador. Quédese con el cambio, y me gustaría que usted personalmente se encargue de conseguir el repuesto. Valentina lo miró con desconfianza. No necesito caridad, señor Restrepo. No es caridad, es reconocer el trabajo bien hecho. Santiago hizo una pausa. Además, creo que mi auto prefiere sus manos a las de cualquier otro mecánico en la ciudad. Por primera vez, Valentina sonrió genuinamente. Una sonrisa que transformó completamente su rostro y hizo que Santiago sintiera algo que no había sentido en mucho tiempo. De acuerdo, pero sin favores especiales. Aquí todos los clientes son iguales. Entendido. Santiago caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Por cierto, esa solución de programación que hizo... Yo tengo una empresa de software automotriz. Mi equipo de ingenieros ha estado trabajando en un problema similar durante meses sin encontrar una respuesta tan elegante. Valentina lo miró con sorpresa. ¿En serio? ¿En serio? Tal vez podríamos hablar de eso cuando venga por el repuesto. Cuando Santiago se fue, Valentina se quedó mirando el billete de 100,000 pesos, preguntándose qué acababa de pasar. No solo había conocido a un hombre que la había escuchado hablar de motores sin condescendencia, sino que aparentemente había impresionado a alguien cuyo trabajo era precisamente lo que ella más amaba hacer. Afuera, la lluvia comenzó a escampar, y por primera vez en meses, Valentina sintió que tal vez las cosas estaban a punto de cambiar. ¿Otra vez por aquí, señor Restrepo? Valentina levantó la vista del motor de una camioneta Toyota cuando escuchó los pasos familiares en el taller. Habían pasado 3 días desde su primer encuentro, y Santiago ya había regresado 2 veces, primero con su BMW, alegando un ruido extraño que resultó ser completamente normal. Luego, con el Mercedes de su madre, por un supuesto problema eléctrico que no existía. Mi Audi está haciendo un sonido raro. Santiago sonrió tímidamente, las llaves colgando de su dedo. Y después de lo que hizo con el Maserati, no confío en nadie más. Valentina se incorporó, limpiándose las manos en un trapo. Esta vez notó que Santiago no llevaba traje, sino jeans y una camisa casual. Se veía más joven, más accesible. ¿Un Audi ahora? ¿Cuántos autos tiene? Algunos, respondió Santiago, y Valentina pudo ver un rubor en sus mejillas. Es complicado. Seguramente, murmuró ella, caminando hacia el Audi. ¿Qué tipo de ruido? Es como un clic cuando doblo a la izquierda. Valentina encendió el auto y salió a dar una vuelta a la manzana. Santiago la siguió en el asiento del pasajero, observando cómo ella escuchaba atentamente, concentrada en cada sonido del motor. No hay ningún clic, anunció al regresar al taller. Las juntas homocinéticas están perfectas, los rodamientos suenan bien. Su auto está en excelentes condiciones. Santiago se quedó callado un momento, mirando al suelo. ¿Sabe qué? Tiene razón. No hay ningún ruido. Entonces, ¿por qué? Porque quería verla otra vez, confesó Santiago, mirándola directamente a los ojos. Y no sabía cómo pedirle una cita a una mujer que obviamente es mucho más inteligente que yo. Valentina sintió mariposas en el estómago, pero mantuvo su expresión seria. Señor Restrepo, yo trabajo aquí. No salgo con clientes. ¿Y si no fuera su cliente? Si solo fuera Santiago, un tipo que admira mucho su inteligencia y le gustaría conocerla mejor. Antes de que Valentina pudiera responder, don Miguel apareció desde la oficina tosiendo fuertemente. Su rostro se veía pálido y cansado. «Papachi, ¿estás bien?» Valentina corrió hacia él. «Solo el pecho un poco apretado, mija. Nada grave». Don Miguel miró a Santiago con curiosidad. «¿Otro auto descompuesto?» «Papá, él es Santiago Restrepo. Santiago, mi papá. Miguel Morales». Santiago extendió la mano respetuosamente. «Mucho gusto, señor Morales. Su hija es una mecánica excepcional». Don Miguel sonrió con orgullo. Valentina siempre fue especial con los motores. Desde chiquita desarma todo lo que encuentra. «Papá». Valentina se veía incómoda. «¿Y usted a qué se dedica, joven?», preguntó don Miguel. «Tengo una empresa de software.
Desarrollamos programas para autos. Esas cosas modernas que no entiendo. Don Miguel rió, pero tuvo que sentarse por otro ataque de tos. Valentina se preocupó inmediatamente. Papá, deberías ir al doctor. Estoy bien, Valentina. Solo necesito descansar un poco. Cuando don Miguel se retiró a la oficina, Santiago se acercó a Valentina. ¿Él está enfermo? Tuvo un infarto hace 2 años. Desde entonces... Valentina suspiró. Por eso dejé la universidad. Alguien tenía que hacerse cargo del taller. ¿Estudiaba ingeniería? Ingeniería automotriz en la Nacional. Me faltaban 2 años para graduarme. Santiago sintió una punzada de comprensión. Ahora entendía por qué ella sabía tanto, por qué parecía frustrada a veces. Debe haber sido difícil dejar todo. Las familias hacen sacrificios. Valentina se encogió de hombros. Además, aquí también puedo usar lo que sé. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Valentina lo miró sorprendida. Pocas personas entendían esa diferencia. No, no es lo mismo. Santiago tomó una decisión. ¿Le gustaría cenar conmigo esta noche? No como cliente, sino como... Santiago. Solo Santiago. Valentina vaciló. Había algo en este hombre que la atraía, pero también la asustaba. Venían de mundos completamente diferentes. No sé si sea buena idea. Una cena, si no le gusta mi compañía, no la vuelvo a molestar. Pero si nos llevamos bien, tal vez podamos ser amigos. ¿Amigos? Para empezar, Santiago sonrió. ¿Qué dice? Esa noche, Santiago llegó puntual al taller. Valentina había cerrado temprano y se había cambiado su overol por un vestido sencillo pero bonito. Cuando Santiago la vio, se quedó sin palabras por un momento. «Se ve hermosa», logró decir. «Gracias». Valentina se sintió cohibida. «¿A dónde vamos?» «Conozco un lugar que creo que le gustará». El restaurante era elegante, con manteles blancos y meseros en traje. Valentina se sintió fuera de lugar inmediatamente. Las otras mesas estaban llenas de personas bien vestidas que hablaban en voz baja, y ella podía sentir las miradas curiosas dirigidas hacia ellos. «¿Está cómoda?», preguntó Santiago, notando su tensión. «Es muy elegante», respondió Valentina, mirando el menú con precios que equivalían a una semana de trabajo en el taller. «Pensé que le gustaría. El chef es muy reconocido». «Estoy segura de que sí». La cena fue incómoda. Valentina se sintió juzgada por los otros comensales y Santiago, aunque trataba de hacerla sentir cómoda, claramente pertenecía a ese mundo de una manera que ella nunca podría. «¿Le gusta el vino?», preguntó el mesero con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Yo no sé mucho de vinos», admitió Valentina. «Le traigo nuestra selección de la casa». El mesero se dirigió completamente a Santiago, ignorando a Valentina. Cuando llegó la cuenta, Valentina vio la cifra y casi se atraganta. Era más dinero del que su familia gastaba en comida en un mes. En el camino de regreso, ambos estaban callados. «Lo siento», dijo Santiago finalmente. «No fue una buena idea ese lugar. No es culpa tuya, solo que... no pertenezco ahí». «Claro que pertenece. Usted es más inteligente que cualquiera de las personas que estaban en ese restaurante». «Pero no soy rica, Santiago, y esa es la diferencia que importa en lugares como ese». Santiago se detuvo frente al taller. «¿Eso significa que no podemos ser amigos?» Valentina lo miró a los ojos. A pesar de la cena incómoda, había algo genuino en él que la atraía. «Podemos intentarlo, pero la próxima vez escojamos un lugar donde ambos nos sintamos cómodos». Santiago sonrió. «¿La próxima vez?» «Tal vez». Valentina sonrió también. «Buenas noches, Santiago». «Buenas noches, Valentina». Mientras veía alejarse el auto, Valentina se preguntó en qué se estaba metiendo. Santiago parecía un buen hombre, pero sus mundos eran tan diferentes. ¿Realmente podrían funcionar como amigos? ¿O había algo más que amistad desarrollándose entre ellos? Una cosa era segura. Santiago Restrepo no era como ningún hombre que hubiera conocido antes, y eso la emocionaba tanto como la asustaba. «¿Qué es esto?» Valentina sostuvo la tarjeta de presentación que Santiago le había entregado, sus ojos brillando de ira. «Ingeniero jefe de desarrollo Autotech Industries». Santiago se movió nerviosamente en el pequeño espacio del taller. Habían pasado 3 semanas desde su primera cita desastrosa, y desde entonces
Había venido casi todos los días. Había traído café colombiano para sus conversaciones, había escuchado sus ideas sobre motores híbridos, incluso había ayudado a cargar repuestos pesados. Pero esto era diferente. Valentina, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Que has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Que no eres solo un tipo con una empresa de software? Valentina arrojó la tarjeta al suelo. Autotech es una de las empresas más grandes de tecnología automotriz en Colombia. No mentí, solo no dije toda la verdad. ¿Y esto? Valentina sacó una carta oficial de su bolsillo trasero. Una invitación para presentar mis innovaciones técnicas ante el Consejo Directivo de Autotech. ¿También es casualidad? Santiago suspiró profundamente. Sabía que este momento llegaría. Arreglé la reunión porque tu trabajo es extraordinario. Esas modificaciones que has hecho a los sistemas de inyección, tus ideas sobre eficiencia energética. Valentina, podrías revolucionar la industria. Sin preguntarme, sin pedirme permiso. La voz de Valentina temblaba de rabia. ¿Quién te crees que eres para manejar mi vida? Alguien que se preocupa por ti. Alguien que ve tu potencial y quiere ayudarte a alcanzarlo. ¿Ayudarme? Valentina rió amargamente. ¿O convertirme en tu proyecto de caridad? La mecánica pobre a la que el millonario generoso va a rescatar. No es así, Valentina. Sabes que no es así. ¿En serio? Entonces dime, Santiago, ¿por qué todas estas visitas? ¿Por qué tanto interés en una simple mecánica de barrio? Antes de que Santiago pudiera responder, don Miguel apareció desde la oficina con una pila de facturas en la mano y una expresión preocupada. Valentina, necesitamos hablar sobre las cuentas del mes. Se detuvo al ver la tensión entre su hija y Santiago. ¿Interrumpo algo? No, papá. El señor Restrepo ya se iba. Espera, Valentina, por favor. ¿Señor Restrepo? Don Miguel se acercó. ¿No es usted el que ha estado ayudando con los pagos del taller? El silencio en el taller fue ensordecedor. Valentina miró a su padre, luego a Santiago, y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿De qué hablas, papá? Don Miguel se veía confundido y un poco avergonzado. Las facturas de luz, el alquiler atrasado, mis medicamentos. Alguien ha estado pagando todo anónimamente. Pensé que eras tú, que habías conseguido trabajo extra. Pero cuando pregunté en el banco, me dijeron que los pagos venían de una empresa. Miró a Santiago. Autotech Industries. Valentina sintió que le faltaba el aire. ¿Tú? ¿Tú has estado pagando nuestras deudas? Santiago levantó las manos en gesto pacificador. Valentina, déjame explicarte. No, gritó ella. No hay nada que explicar. Todo este tiempo, todas estas visitas, las conversaciones, la atención, todo era por lástima. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, Santiago, ¿cuándo empezaste a pagar nuestras cuentas? ¿Antes o después de conocerme? Santiago guardó silencio, y ese silencio fue suficiente respuesta. 2 días después de conocerte, continuó Valentina, con lágrimas de humillación en los ojos. Llegaste aquí y viste a la pobre familia que luchaba por sobrevivir y decidiste jugar a ser el salvador. No fue así. ¿Y la reunión en Autotech? ¿También es parte de tu plan de rescate? ¿Darle un trabajito a la mecánica para que se sienta útil? Don Miguel se veía perdido entre la conversación. Mija, si el señor Restrepo nos ha ayudado, deberíamos estar agradecidos. No, papá. Valentina se volvió hacia su padre. No necesitamos caridad. Hemos sobrevivido solos todo este tiempo. Pero las deudas, Valentina, los medicamentos son caros y el taller no está generando suficiente. Encontraremos la manera, siempre la encontramos. Santiago se acercó un paso. Valentina, por favor, mis sentimientos por ti son reales. La ayuda económica no tiene nada que ver con... ¿Sentimientos? Valentina lo interrumpió. ¿Qué sentimientos pueden ser reales cuando están construidos sobre mentiras y lástima? No es lástima, es admiración, es... Santiago se detuvo, respiró profundo. Es amor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del taller. Don Miguel miró entre los dos jóvenes, entendiendo finalmente la situación. Amor, repitió Valentina lentamente. ¿El amor es mentir? ¿Es manejar la vida de alguien sin su consentimiento? ¿Es hacerme sentir como una indigente que necesita ser salvada?
Nunca quise que te sintieras así, pero así me siento, como una idiota que creyó que alguien como tú podría estar interesado en alguien como yo por quien soy realmente. Estoy interesado en quién eres realmente. Eres la mujer más inteligente, más fuerte, más increíble que he conocido. Si eso fuera cierto, habrías confiado en mí para tomar mis propias decisiones. Habrías respetado mi dignidad lo suficiente para preguntarme si quería tu ayuda. Santiago se quedó callado, porque sabía que ella tenía razón. Valentina, intervino don Miguel suavemente, tal vez deberías escucharlo. No, papá. Valentina se quitó el overol y lo colgó en su lugar habitual. He escuchado suficiente. Se dirigió hacia Santiago, manteniéndose lo más digna posible a pesar de las lágrimas que luchaba por contener. Gracias por la ayuda económica, señor Restrepo, pero no la necesitamos. Envíeme la cuenta de todo lo que ha pagado y le devolveremos hasta el último peso. Valentina. Y en cuanto a la reunión en Autotech, no iré. No necesito que nadie me consiga oportunidades que no he ganado por mí misma. Pero las has ganado. Tu trabajo, tus ideas. Mi trabajo y mis ideas no significan nada si llego ahí como la protegida de Santiago Restrepo. Santiago sintió que estaba perdiendo la batalla más importante de su vida. ¿Y nosotros? ¿Lo que hay entre nosotros? Valentina lo miró a los ojos por última vez. No hay un nosotros, mon Santiago. Solo hay un millonario que se sintió mal por una familia pobre y una mujer que fue lo suficientemente tonta para confundir la lástima con el interés genuino. Eso no es cierto y lo sabes. Lo que sé es que no quiero volver a verte. Y si realmente me respetas como dices, respetarás eso también. Santiago asintió lentamente, derrotado. Como quieras. Pero quiero que sepas que todo lo que siento por ti es real, Valentina. Y lamento mucho haber manejado las cosas tan mal. Cuando Santiago se fue, Valentina finalmente se permitió llorar. Don Miguel se acercó y la abrazó. Mija, tal vez fuiste muy dura con él. No, papá. Fui lo suficientemente fuerte para mantener mi dignidad. Pero en el fondo de su corazón, Valentina sabía que acababa de alejar al único hombre que había visto su verdadero potencial. Y eso, más que la humillación, era lo que más le dolía. Valentina golpeó el martillo contra el metal con más fuerza de la necesaria. Habían pasado 2 meses desde su pelea con Santiago y el trabajo nocturno se había convertido en su escape. Eran las 2 de la madrugada y el taller estaba iluminado solo por una lámpara de trabajo, mientras ella daba forma a una pieza que podría cambiar todo. Si logro que este sistema funcione, murmuró para sí misma, ajustando los cables del prototipo, podré reducir el consumo de combustible en un 30%. Su invención era elegante en su simplicidad, un sistema que optimizaba la mezcla aire-combustible en tiempo real, adaptándose a las condiciones de manejo. Había empezado como una distracción de su corazón roto, pero ahora se había convertido en algo mucho más grande. La puerta del taller se abrió y entró Carlos, su hermano menor de 17 años. Vale, son las 2 de la mañana. ¿No deberías estar durmiendo? No puedo dormir. Valentina no levantó la vista de su trabajo. Además, estoy cerca de terminar esto. Carlos se acercó a examinar el dispositivo. A diferencia de su hermana, él no tenía talento para la mecánica, pero había aprendido a reconocer cuando Valentina estaba creando algo especial. ¿Qué hace? Mira. Valentina conectó el dispositivo a un motor de prueba. Los autos normales tienen una mezcla fija de aire y gasolina, pero las condiciones cambian constantemente. Temperatura, altitud, humedad, velocidad. Mi sistema lee todos esos datos y ajusta la mezcla perfecta para cada momento. Encendió el motor. El sonido era notablemente más suave y eficiente que antes. Impresionante. ¿Funciona en cualquier auto? En teoría, sí. Solo necesito adaptadores para diferentes modelos. Valentina finalmente se enderezó, estirando la espalda. Carlos, ¿crees que estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué preguntas eso? Porque no tengo dinero para patentarlo, ni contactos para venderlo, ni siquiera una empresa que me tome en serio. Solo soy una mecánica de barrio con ideas grandes. Carlos se sentó en una caja de repuestos. ¿Sigues pensando en él? Valentina se tensó. Habían evitado hablar de Santiago durante 2 meses. No. Vale, mientes muy mal. No es tu problema, Carlos.
Sí es mi problema cuando mi hermana se mata trabajando toda la noche porque está tratando de olvidar a alguien. Valentina se limpió las manos grasientas en un trapo, evitando la mirada de su hermano. Santiago me mintió. Me trató como caridad. O tal vez te trató como alguien a quien quería ayudar porque le importabas. ¿De qué lado estás? Del tuyo siempre. Pero vale, he visto cómo has estado estos 2 meses. No comes, no duermes, trabajas como loca. Eso no es olvidar a alguien. Eso es extrañarlo tanto que duele. Antes de que Valentina pudiera responder, escucharon la tos familiar de don Miguel desde la casa. Una tos profunda que los hizo mirar hacia la puerta con preocupación. Ha estado tosiendo más últimamente, murmuró Carlos. Lo sé, pero se niega a ir al doctor. Dice que no tenemos dinero para citas médicas innecesarias. ¿Y lo tenemos? Valentina miró las facturas acumuladas en el escritorio. Desde que había rechazado la ayuda de Santiago, las cuentas se habían acumulado de nuevo. El taller generaba apenas lo suficiente para sobrevivir y los medicamentos de don Miguel eran caros. Ya encontraremos la manera, siempre la encontramos. Mientras tanto, en su oficina de vidrio en el centro de Medellín, Santiago miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad. Su escritorio estaba cubierto de reportes financieros, pero no había podido concentrarse en el trabajo durante semanas. ¿Vas a quedarte aquí toda la noche otra vez?, preguntó Andrés, su socio y mejor amigo, asomando la cabeza por la puerta. Hay mucho trabajo que hacer. No, hay mucho trabajo que estás usando para evitar pensar en ella. Santiago se volvió en su silla. No sé de qué hablas. Santiago, te conozco desde la universidad. Llevas 2 meses actuando como zombie. ¿No crees que ya es hora de que intentes arreglar las cosas? No hay nada que arreglar. Ella fue muy clara. No quiere verme nunca más. ¿Y tú estás bien con eso? Santiago rió amargamente. ¿Parezco estar bien? Pareces estar miserable, lo cual me dice que todavía la amas. Por supuesto que todavía la amo. Pero el amor no es suficiente cuando dañas tanto a alguien. Andrés entró a la oficina y se sentó frente al escritorio. ¿Qué pasó exactamente? Nunca me contaste los detalles. Santiago suspiró y le contó toda la historia. Los pagos anónimos, la reunión arreglada, la pelea. Cuando terminó, Andrés se quedó pensativo. Ok, metiste la pata. Pero tus intenciones eran buenas. Las intenciones no importan cuando el resultado es lastimar a la persona que amas. ¿Has pensado en disculparte de verdad? ¿Cómo? ¿Aparecerme en su taller después de 2 meses? Ya le causé suficiente dolor. Andrés se levantó. Santiago, hay una diferencia entre respetar el espacio de alguien y rendirse por completo. Si realmente la amas, encuentra una manera de demostrarle que entiendes lo que hiciste mal. Esa noche, Santiago manejó sin rumbo por las calles de Medellín, pero inevitablemente terminó en el barrio de Valentina. Se detuvo a una cuadra del taller y vio luz en las ventanas. Eran las 3 de la madrugada, pero ella seguía trabajando. Se acercó sigilosamente y la vio a través de la ventana, completamente absorta en algún proyecto. Incluso a distancia, podía ver la concentración en su rostro, la pasión con la que trabajaba. Era la misma expresión que lo había enamorado desde el primer día. Quiso tocar la puerta, disculparse, rogarle que le diera otra oportunidad, pero recordó sus palabras. Si realmente me respetas, respetarás eso también. Se quedó observándola trabajar durante 10 minutos, memorizando cada detalle, y luego se fue. Respetar su decisión era lo menos que podía hacer después de todo el daño que había causado. Al día siguiente, Santiago tomó una decisión que habría parecido imposible 2 meses atrás. Se inscribió como voluntario en un centro técnico para jóvenes de bajos recursos, enseñando programación y sistemas automotrices. ¿Por qué quiere hacer esto?, le preguntó la directora del centro. Es muy generoso de su parte, señor Restrepo. No es generosidad, respondió Santiago pensando en Valentina. Es aprendizaje. En su primera clase, frente a 20 adolescentes curiosos, Santiago entendió algo que había estado buscando sin saberlo. Enseñar a estos jóvenes, ver sus ojos brillar cuando entendían un concepto complicado, le daba un propósito que el dinero nunca había podido darle. El código es como hablar con las máquinas, explicó a sus estudiantes. Pero las máquinas
Solo entienden lógica pura. No hay lugar para mentiras o medias verdades. Un estudiante levantó la mano. ¿Y si cometemos un error en el código? Santiago sonrió tristemente. Entonces el programa no funciona, y tienes que admitir el error, encontrar dónde está y arreglarlo. No puedes engañar a una máquina. Esa noche, cuando llegó a su apartamento vacío, Santiago se dio cuenta de que había encontrado la respuesta a su propia pregunta. Había cometido errores en el código de su relación con Valentina. Mentiras, medias verdades, decisiones tomadas sin consultarla. Pero a diferencia de la programación, en el amor no siempre puedes arreglar los errores simplemente admitiendo dónde te equivocaste. Algunas veces, el daño es permanente. Y mientras Valentina trabajaba en su invención en el taller silencioso y Santiago enseñaba a jóvenes soñadores en el centro técnico, ambos seguían llevando en el corazón el amor que no sabían cómo reparar. El tiempo pasaba, pero el dolor permanecía. Y en sus caminos separados, ambos estaban aprendiendo que crecer a veces significa dejar ir, incluso cuando no quieres hacerlo. El sonido del monitor cardíaco llenaba la habitación del hospital con un pitido constante y aterrador. Valentina sostenía la mano fría de don Miguel mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Habían pasado 3 días desde que su padre colapsó en el taller, y los doctores no tenían buenas noticias. El daño al corazón es severo esta vez, explicó el doctor Ramírez, revisando la historia clínica. Necesita una cirugía de bypass inmediatamente, pero... ¿Pero qué?, preguntó Carlos, que había estado durmiendo en una silla junto a la cama. El procedimiento cuesta aproximadamente 50 millones de pesos. Sin seguro médico completo, Valentina sintió que el mundo se desplomaba. 50 millones de pesos era más dinero del que había visto en toda su vida. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó con voz temblorosa. 1 semana, máximo 2. Después de eso, lo siento mucho. Cuando el doctor se fue, Valentina se quedó mirando a su padre inconsciente. Don Miguel, que había trabajado toda su vida con las manos, que le había enseñado todo lo que sabía sobre motores, que había sacrificado todo por su familia, ahora dependía de ella. «Vale, podemos pedir un préstamo», sugirió Carlos, aunque su voz no sonaba muy convincente. «¿Con qué garantía? El taller apenas vale 10 millones y ya tenemos deudas acumuladas. ¿Y tu invención? Dijiste que podría valer mucho dinero». Valentina pensó en el sistema de optimización que había perfeccionado durante las últimas semanas. Era brillante, revolucionario incluso, pero era solo un prototipo, sin patentes, sin contactos en la industria, sin manera de demostrar su valor comercial. No tengo manera de venderlo rápidamente. Necesitaría meses para encontrar inversionistas, y papá no tiene meses. Carlos se acercó a su hermana. Vale, hay una persona que podría ayudarnos. Valentina se tensó. No. Santiago tiene los recursos. ¿Y sabes que ayudaría inmediatamente si se lo pidieras? Carlos, no. ¿Tu orgullo vale más que la vida de papá? Las palabras de Carlos golpearon como una bofetada. Valentina se levantó bruscamente de la silla. No es orgullo, es dignidad, es respeto por uno mismo. ¿Y de qué sirve la dignidad si perdemos a papá? Valentina salió de la habitación, necesitando aire fresco. En el pasillo del hospital se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Carlos tenía razón, y eso era lo que más dolía. Su orgullo, su necesidad de mantener su independencia, podría costarle la vida de su padre. Pero también sabía que llamar a Santiago en esta situación sería admitir que había estado equivocada, que sí necesitaba su ayuda, que tal vez él había tenido razón al ofrecerla desde el principio. Su teléfono sonó. Era su amiga María, que trabajaba en una oficina de contabilidad. Vale, ¿cómo está tu papá? Mal. Necesita una cirugía que no podemos pagar. Ay no, ¿cuánto necesitan? 50 millones. Hubo un silencio largo. Vale, yo conozco a algunas personas que podrían prestar dinero rápido, pero los intereses son muy altos. ¿Qué tan altos? Como el 30% mensual. Y si no pagas... Valentina no necesitó que María terminara la frase. Conocía las historias sobre prestamistas informales. Era una trampa que podría destruir a su familia para siempre. Déjame pensarlo. Esa noche, Valentina se quedó sola en el taller,
rodeada de las herramientas de su padre, tratando de encontrar una solución que no existía. Había revisado cada opción: préstamos bancarios rechazados por falta de garantías, venta del taller no valía lo suficiente, incluso había considerado vender su invención a cualquier precio, pero no tenía compradores. Por primera vez en 2 meses, se permitió pensar realmente en Santiago. No con rabia, sino con la desesperación de alguien que se está ahogando. Recordó sus palabras. Estoy interesado en quién eres realmente. Eres la mujer más inteligente, más fuerte, más increíble que he conocido. ¿Había sido sincero? ¿O solo había sido lástima elegantemente expresada? Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señorita Morales, soy Andrés Mejía, socio de Santiago Restrepo. ¿Podríamos hablar? Es sobre una oportunidad de negocio legítima. Valentina miró el mensaje durante 10 minutos. No era Santiago contactándola directamente, lo cual significaba que estaba respetando su petición de no verla. Pero su socio, con manos temblorosas, respondió: ¿Qué tipo de oportunidad? La respuesta llegó inmediatamente. Preferimos hablar en persona. Mañana a las 10 a.m. en Café Central, solo 15 minutos de su tiempo. Valentina cerró los ojos. Sabía que esto tenía que ver con Santiago de alguna manera, pero también sabía que no tenía muchas opciones. Estaré ahí. Al día siguiente en el café, Andrés Mejía resultó ser un hombre de unos 35 años, profesional pero cálido. Señorita Morales, gracias por venir. Sé que esta es una situación difícil. ¿Santiago le dijo sobre mi padre? No directamente, pero Carlos, su hermano, nos contactó ayer. Valentina sintió una mezcla de alivio y traición. Al menos Santiago no había violado su privacidad, pero Carlos había tomado la decisión por ella. Mire, señor Mejía, no quiero caridad, y no estoy aquí para ofrecerla. Estoy aquí para hacer negocios. Andrés sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Hemos estado siguiendo su trabajo en sistemas de optimización automotriz, no a través de Santiago, sino a través de contactos en la industria que han escuchado rumores sobre una mecánica en Medellín que ha desarrollado algo revolucionario. Valentina abrió la carpeta con cautela. Dentro había diagramas técnicos de su propia invención, análisis de mercado y proyecciones financieras que le cortaron la respiración. ¿Cómo consiguieron esto? Su hermano nos mostró su prototipo, con su permiso, claro, y nuestros ingenieros lo analizaron. Y creemos que su invención podría valer cientos de millones de pesos en el mercado internacional. Queremos comprar la patente y hacerla socia de la empresa que la desarrolle comercialmente. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cuánto están ofreciendo? 60 millones inmediatamente por los derechos, más un porcentaje de las ganancias futuras. También queremos ofrecerle el puesto de directora de innovación en nuestra nueva división de eficiencia energética. Era más dinero del que había soñado. Suficiente para la cirugía de su padre, para salvar el taller, para cambiar completamente su vida. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Es un negocio legítimo, señorita Morales. Su invención vale eso y más. ¿Y Santiago? ¿Qué papel juega él en esto? Andrés vaciló por primera vez. Santiago no sabe sobre esta reunión. De hecho, ha estado... Digamos que no ha sido el mismo desde que ustedes terminaron su amistad. Pero como socio de la empresa, tendría que aprobar cualquier contrato mayor. ¿Entonces esto es otra forma de él ayudarme indirectamente? No. Esto es nosotros reconociendo talento excepcional y queriendo hacer dinero con él. La única diferencia es que sí, Santiago probablemente apoyaría el trato porque la respeta profesionalmente, pero la oferta existiría con o sin sus sentimientos personales hacia usted. Valentina miró los papeles nuevamente. Era su boleto hacia la independencia total, hacia poder salvar a su padre sin deber nada a nadie, pero también significaba trabajar en la misma empresa que Santiago, verlo regularmente, lidiar con los sentimientos que había estado tratando de enterrar durante 2 meses. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Pero, señorita Morales, su hermano mencionó que el tiempo es un factor importante para su familia. Cuando Andrés se fue, Valentina se quedó sola con la oferta más importante de su vida. Era perfecta,
demasiado perfecta, y no podía evitar preguntarse si Santiago había orquestado todo esto como una forma elaborada de ayudarla sin que se sintiera como caridad. Pero mientras pensaba en su padre luchando por su vida en el hospital, se dio cuenta de que tal vez había llegado el momento de dejar que el orgullo fuera menos importante que el amor. La pregunta era, ¿podría trabajar con Santiago sin que su corazón roto se hiciera pedazos cada día? El hospital olía a desinfectante y esperanza perdida cuando Valentina entró corriendo a la habitación de su padre con los contratos firmados en la mano. Carlos estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de don Miguel, que había despertado, pero se veía extremadamente débil. «Papá, tengo buenas noticias», anunció Valentina tratando de controlar la emoción en su voz. «Conseguí el dinero para la cirugía». Los ojos de don Miguel se iluminaron ligeramente. «¿Cómo, mija?» «Vendí mi invención. Una empresa quiere comprar los derechos y... bueno, es suficiente dinero para todo». Carlos la miró con una sonrisa aliviada, pero también con curiosidad. «Autotech», Valentina asintió. No había forma de evitar esa conversación. «¿El señor Santiago?», preguntó don Miguel con voz débil. «Su empresa, sí, pero papá, esto es diferente. Es un negocio real. Mi invención vale este dinero». «¿Hablaste con él?» «No, fue a través de su socio. Santiago ni siquiera sabía de la reunión». Don Miguel cerró los ojos un momento y Valentina temió que se hubiera dormido otra vez. Pero luego habló. «Ese muchacho te quiere de verdad, ¿sabes? Papá, escúchame bien, Valentina. He vivido 58 años y he visto muchos tipos de amor. El amor que lastima sin querer sigue siendo amor verdadero». Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta se abrió y entró el doctor Ramírez con una sonrisa. «Tengo entendido que ya tenemos autorización para proceder con la cirugía. Podemos programarla para mañana por la mañana». Las siguientes 24 horas pasaron como una tormenta. La cirugía duró 6 horas, durante las cuales Valentina y Carlos se turnaron para caminar por los pasillos del hospital, tomando café terrible y tratando de mantener la esperanza. Cuando el doctor finalmente salió del quirófano, Valentina sintió que las piernas le fallaban. La cirugía fue exitosa. Su padre va a estar bien. Valentina se derrumbó en una silla, llorando de alivio. Carlos la abrazó y por primera vez en días sintió que podía respirar. 3 días después, cuando don Miguel ya estaba estable y despierto, Andrés apareció en el hospital con más papeles. «Señorita Morales, necesitamos discutir los detalles de su nuevo puesto y... bueno, hay algo más que debe saber». «¿Qué cosa?» «Santiago no sabía sobre nuestra oferta inicial, pero ahora que los contratos están firmados, necesita aprobar su posición como directora de innovación. Y él... bueno, él quiere hablar con usted». El estómago de Valentina se contrajo. «No es necesario, puedo trabajar con otros departamentos. Me temo que no es tan simple. Él es el CEO. Cualquier decisión importante pasa por él». Esa tarde, Valentina se encontró parada frente al edificio de Autotech, vistiendo el único traje que tenía y tratando de calmar sus nervios. Habían pasado 3 meses desde la última vez que vio a Santiago y no tenía idea de qué esperar. La oficina de Santiago estaba en el último piso, con ventanas que daban a toda la ciudad de Medellín. Cuando entró, él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Se veía más delgado y había algo diferente en la forma en que se sostenía. «Hola, Valentina». «Santiago». Él se volvió y ella pudo ver que sus ojos tenían ojeras, como si no hubiera dormido bien en semanas. «¿Cómo está tu padre?» «Mejor. La cirugía fue exitosa». «Me alegro mucho». Se quedaron en silencio incómodo por un momento. «Andrés me contó sobre la oferta», dijo Santiago finalmente. «Quiero que sepas que yo no sabía nada hasta después de que firmaste». «Lo sé. ¿Y? ¿Estás molesta?» Valentina había esperado sentir rabia, o al menos resentimiento, pero viendo a Santiago ahí, claramente tan afectado como ella por los meses de separación, solo sintió cansancio. «No, estoy agradecida. Este no es otro intento de ayudarte por lástima, Valentina. Tu invención realmente vale lo que pagamos, más, probablemente. ¿Y si no valiera tanto? ¿Si hubiera sido solo una idea mediocre?»
Santiago la miró directamente a los ojos. Entonces no habríamos hecho la oferta. Pero Valentina, tu mente, lo que puedes crear, es extraordinario. Siempre lo ha sido. Entonces, ¿por qué me mentiste antes? ¿Por qué no confiaste en que podía manejar la verdad sobre quién eras? Santiago se sentó pesadamente en su silla. Porque soy un idiota. Porque estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero y no entendí que estaba quitándote la oportunidad de tomar tus propias decisiones. ¿Y ahora? Ahora he aprendido que el amor no es tratar de rescatar a alguien, es creer en ellos lo suficiente para dejarlos luchar sus propias batallas. Valentina sintió que algo se descongelaba en su pecho. ¿Has estado enseñando en el centro técnico? Santiago se sorprendió. ¿Cómo sabes eso? Carlos conoce a uno de tus estudiantes. Dice que eres buen maestro. Me gusta, me hace sentir útil, de una manera diferente que el dinero nunca pudo. ¿Y las mujeres de tu círculo social? Tu madre debe estar presionándote para que te cases con alguien apropiado. Santiago rió tristemente. Mi madre se dio por vencida después de que rechacé a la quinta candidata perfecta que me presentó. Le dije que ya había encontrado a la mujer perfecta para mí, pero que había arruinado mis oportunidades con ella. El corazón de Valentina se aceleró. Santiago, Valentina, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó. Pero quiero que sepas que estos 3 meses han sido los peores de mi vida. No porque me haya faltado dinero o comodidades, sino porque me faltabas tú. A mí también me faltaste, admitió Valentina en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? ¿De empezar desde cero con honestidad completa esta vez? Valentina pensó en todo lo que había pasado, las mentiras, el dolor, los meses de separación, pero también en los sentimientos que nunca habían desaparecido realmente. ¿Cómo sé que no volverás a tomar decisiones por mí? Que me verás como tu igual, y no como alguien que necesita ser salvada. Porque he aprendido que eres más fuerte que yo. Porque pasaste estos meses convirtiendo tu dolor en algo brillante, mientras yo solo me compadecía de mí mismo. Santiago se levantó y se acercó a ella lentamente. Valentina, me enamoré de tu mente primero, cuando vi cómo entendías mi auto mejor que yo. Luego me enamoré de tu corazón, cuando vi cómo cuidabas a tu familia. Y sí, también me enamoré de tu belleza, pero eso fue lo último, no lo primero. ¿Y si trabajo aquí, cómo va a funcionar? Como socios iguales. Tu oficina va a estar en el mismo piso que la mía, pero vas a tener completa autoridad sobre tu departamento. Y Valentina, quiero que sepas que si decides que quieres dirigir tu propia empresa algún día, te apoyaré completamente. Valentina sintió lágrimas en los ojos. ¿Me estás pidiendo que te perdone? Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de amarte correctamente esta vez. Ella se acercó un paso más. ¿Y cómo es amarme correctamente? Es respetarte lo suficiente para decirte la verdad siempre. Es consultarte antes de tomar decisiones que te afecten. Es creer en ti tanto que nunca trate de protegerte de tus propios sueños. Santiago. Y es prometerte que nunca más voy a anteponer lo que creo que necesitas por encima de lo que tú me digas que quieres. Valentina se quedó callada por un momento largo, y Santiago esperó, claramente aterrorizado de su respuesta. Está bien, dijo finalmente. Podemos intentarlo otra vez. ¿En serio? Pero con condiciones. Nada de secretos, nada de decisiones unilaterales. Y si alguna vez vuelves a pagarme algo sin preguntarme primero, te juro que desaparezco para siempre. Santiago sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. Acepto todas tus condiciones. ¿Y tu familia? ¿Van a aceptar a la mecánica? Mi familia va a tener que aceptar a la mujer que amo, que resulta ser una ingeniera brillante que va a ayudar a revolucionar la industria automotriz. Valentina finalmente sonrió también. Cuando lo pones así, suena bastante impresionante. Porque lo es, porque tú lo eres. Santiago se acercó más vacilando. ¿Puedo? Valentina cerró la distancia entre ellos y lo besó. Era un beso que sabía a perdón, a nuevos comienzos y a amor que había sobrevivido a todos los obstáculos. Cuando se separaron, Santiago apoyó su frente contra la de ella. Te amo, Valentina Morales, y esta vez voy a demostrártelo correctamente.
Más te vale, Santiago Restrepo, porque no pienso darte una tercera oportunidad. No voy a necesitarla. 6 meses después, en una ceremonia sencilla en el barrio donde Valentina había crecido, se casaron rodeados de ambas familias. Esperanza Restrepo, que había llegado a respetar profundamente la inteligencia y determinación de Valentina, lloró durante toda la ceremonia. Don Miguel, completamente recuperado, caminó a su hija hacia el altar con orgullo. La boda no fue en un salón elegante, sino en la misma calle donde estaba el taller Morales, ahora expandido y próspero. Autotec había contratado a varios mecánicos del barrio, y la invención de Valentina estaba revolucionando la eficiencia de combustible en toda América Latina. Durante la ceremonia, Santiago prometió públicamente no solo amar a Valentina, sino respetarla como la mujer fuerte e independiente que era. Valentina prometió confiar en él lo suficiente para construir algo hermoso juntos. Y cuando se besaron como marido y mujer, ambos sabían que habían encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo. Un amor basado en respeto mutuo, honestidad completa y la certeza de que juntos podían construir cualquier cosa. 2 años después, el auditorio del Centro de Convenciones de Bogotá estaba completamente lleno cuando Valentina subió al escenario para presentar la segunda generación de su sistema de optimización automotriz. Vestía un elegante traje azul marino, pero sus manos seguían siendo las mismas manos que una vez habían estado cubiertas de grasa en un pequeño taller de Medellín. Buenos días. Soy Valentina Morales de Restrepo, directora de innovación de Autotec Industries. Su voz resonó con confianza por todo el auditorio. Hace 3 años trabajaba en el taller de mi familia, soñando con crear tecnología que pudiera cambiar la forma en que manejamos. Hoy, esos sueños son realidad. Desde la primera fila, Santiago la observaba con una sonrisa de orgullo que no podía ocultar. Ya no era el empresario solitario que había entrado a un taller por casualidad. Era un hombre que había aprendido que el éxito real se medía en momentos como este. Nuestro sistema Ecomax ha reducido el consumo de combustible en un promedio del 35% en más de 50.000 vehículos en toda América Latina, continuó Valentina. Pero más importante que las estadísticas es lo que esto significa para las familias que pueden ahorrar dinero y para el planeta que estamos ayudando a proteger. La presentación fue un éxito rotundo. Cuando Valentina bajó del escenario, Santiago la esperaba con un ramo de flores, pero también con algo más importante, un respeto profundo que se había ganado observándola convertirse en la líder que siempre había tenido el potencial de ser. ¿Cómo se siente la mujer que acaba de firmar contratos por 200 millones de pesos? Le preguntó, besando su mejilla. Se siente como la misma mujer que arreglaba motores en overol, solo que ahora tiene mejor ropa. Valentina rió. ¿Vamos a casa? Tengo algo que contarte. El trayecto de regreso a Medellín los llevó por el mismo barrio donde todo había comenzado. El taller Morales Restrepo Innovaciones Automotrices ahora ocupaba toda la cuadra, empleando a 40 personas del barrio y sirviendo como centro de capacitación técnica para jóvenes de escasos recursos. Don Miguel, completamente recuperado y más orgulloso que nunca, seguía trabajando como supervisor senior, enseñando a la nueva generación de mecánicos. Su salud era excelente y había encontrado una nueva pasión entrenando a mujeres jóvenes en habilidades automotrices. Carlos me dijo que la nueva línea de producción está lista, comentó Santiago mientras manejaban. Tu hermano se ha convertido en un administrador excelente. Nunca pensé que a Carlos le gustaría tanto el lado comercial, pero supongo que todos hemos crecido estos años. Incluyendo a tu suegra, Santiago sonrió. Esperanza Restrepo había sido una de las transformaciones más sorprendentes. Después de ver el éxito profesional de Valentina y su genuino amor por Santiago, no solo había aceptado a su nuera, sino que se había convertido en una de sus mayores defensoras. Ahora financiaba un programa de becas para mujeres en ingeniería, inspirada por la historia de Valentina. Llegaron a su casa, una hermosa residencia que habían diseñado juntos, moderna pero acogedora, con un estudio para Valentina, donde podía seguir inventando y un taller pequeño donde ambos trabajaban en proyectos personales los fines de semana.
«Entonces, ¿qué es esa noticia que tienes?», preguntó Santiago mientras se aflojaba la corbata. Valentina se mordió el labio, nerviosa de repente. «Bueno, ¿recuerdas que hemos estado hablando de expandir la familia?». «Sí, y que siempre dijiste que querías que nuestros hijos crecieran en un hogar lleno de amor y respeto mutuo». Santiago se detuvo de repente, sus ojos abriéndose con comprensión. «Valentina, ¿estás diciendo que...?». Ella sonrió y sacó una pequeña imagen de ultrasonido de su bolso. «Estoy embarazada, de 2 meses». Santiago se quedó inmóvil por un segundo, procesando la noticia, y luego la levantó en brazos girándola mientras ambos reían. «¿En serio? ¿Vamos a tener un bebé?». «Vamos a tener un bebé», confirmó Valentina con lágrimas de felicidad en los ojos. Santiago la puso en el suelo suavemente y puso sus manos sobre su vientre todavía plano. «Hola, pequeñito, soy tu papá, y quiero que sepas que tienes la mamá más increíble del mundo. ¿Y si es niña? Entonces tendrá la mamá más increíble del mundo, y esperamos que herede su inteligencia y su determinación. ¿Y si es niño? Entonces le enseñaremos que puede ser lo que quiera ser, pero que siempre debe respetar a las mujeres fuertes que tiene en su vida». Esa noche, mientras cenaban en su terraza con vista a las luces de Medellín, ambos reflexionaron sobre el camino que los había llevado hasta ahí. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Valentina, apoyando su cabeza en el hombro de Santiago. «Que casi lo arruinamos todo por el orgullo y los malentendidos, pero no lo hicimos. Y creo que por eso funcionamos tan bien ahora, porque aprendimos a pelear por nosotros, pero también a perdonarnos mutuamente. Autotech se ha convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos habríamos logrado solos». Era cierto. La empresa ahora lideraba la innovación en tecnología automotriz sostenible en América Latina. Pero más importante, habían creado una cultura empresarial basada en respeto, oportunidades iguales y la creencia de que el talento no tenía clase social. «¿Crees que nuestro hijo o hija va a entender algún día lo que tuvimos que pasar para llegar aquí?», preguntó Santiago. «Creo que le vamos a enseñar que el amor verdadero no es perfecto desde el principio. Es algo que construyes día a día, con honestidad, respeto y la voluntad de crecer juntos. Y que las mejores cosas de la vida valen la pena luchar por ellas. Incluso cuando esa lucha significa admitir que estuviste equivocado». Santiago rió, especialmente cuando significa eso. Mientras las estrellas aparecían sobre Medellín, Valentina y Santiago permanecieron abrazados, planificando el futuro para su hijo en camino. Hablarían de motores y códigos de computadora, de respeto y dignidad, de trabajar duro por los sueños, pero nunca olvidar de dónde vienes. Su historia había comenzado con un auto descompuesto y 2 personas de mundos diferentes, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo, una sociedad verdadera entre 2 individuos que se habían elegido mutuamente, no por lo que podían ofrecer materialmente, sino por quienes eran en esencia. Y mientras Valentina sentía las primeras mariposas de la vida creciendo dentro de ella, supo que el mejor capítulo de su historia apenas estaba comenzando. En la distancia, las luces del taller donde todo había empezado seguían brillando, ahora un símbolo no solo de reparación de motores, sino de la reparación de corazones, la construcción de sueños y la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo cuando está basado en respeto mutuo y honestidad completa. Su historia de amor había llegado a su final perfecto, no porque fuera fácil, sino porque había sido real, y en un mundo lleno de relaciones superficiales, habían construido algo que duraría para siempre.